לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Alejandro Rubinstein para seguir hablando del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy tenemos un programa especial porque en general hablamos de nombres judíos vinculados a las escrituras judías, al Tanaj, a la Torá, etc. Pero en este caso vamos a hablar de nombres de judíos en las catacumbas romanas, nada más y nada menos, ¿no? Efectivamente, resulta ser que la comunidad judía de Roma es la más antigua de toda Europa. De los primeros judíos que se sabe que estuvieron en dicha capital fueron Jasón ben Alexander y Eupolemus ben Johanán, enviados ahí como enviados de Yehudá Macabí en el año 161 antes de la era común. Un gran número emigró después de que la ya llamada Palestina fuese tomada por Pompeyo y Judea se convirtió en un reino vasallo en el año 63 ya de la era actual. Judea se convirtió en una provincia romana en el año sexto. La rebelión entre los años de 66 al 70 que dio lugar a la destrucción del templo y la guerra de Bar Kokhba dentro de los años 132 a 136 de la era común, hizo que la comunidad creciese de manera exponencial con refugiados, prisioneros y esclavos. Varias de las familias judías romanas más antiguas y existentes, como de Rossi, de Vecchi o de Ponni, y también la de Pintelli y Anau, acusan un descenso de los prisioneros o esclavos traídos a Roma en dicho momento. Tanto Julio como Augusto César concedieron derechos a los judíos. Además de poder enviar dinero para apoyar al templo de Jerusalén, podrían convertirse en ciudadanos romanos y tener demandas entre judíos resueltas precisamente por judíos, en lugar de las instancias establecidas por el derecho romano. Un dato muy importante: si la distribución mensual de grano de romano a los pobres caía en el día del reposo, la porción asignada a los judíos se reservaba para el día siguiente. Al mismo tiempo, los judíos eran considerados como un pueblo extraño y bárbaro. En su mayoría eran pobres, se abstuvieron de comer carne de cerdo, se negaron a obedecer la ley romana, usando la ley judía en su lugar, y apartaron, como ya lo hemos comentado, un día de cada 7 para el reposo, consecuentemente negándose a trabajar en lo que es el Shabbat. Otra diferencia entre los judíos y sus vecinos romanos era que los judíos enterraban a sus muertos en cuevas artificiales comunales, catacumbas, en lugar de incinerarlos al estilo romano. Hubo varias razones para ello. La religión judía sostiene que los muertos resucitarán, por lo que sus cuerpos no deberían ser mutilados o destruidos. Por otro lado, las cuevas comunales eran menos costosas que comprar parcelas individuales de tierra. Finalmente, esto era una costumbre entre los judíos de Palestina que se remontaba al entierro de Abraham y Sara en lo que en hebreo llamamos la Mehará a Machpelah o la cueva de Machpelah, y que todavía estaba en uso entre grupos como los esenios en el área de Qumrán. Los fragmentos de madera de las catacumbas judías más antiguas se remontan a alrededor del año 50 de la era común, al menos un siglo antes de las catacumbas cristianas más famosas. Dado que el cristianismo se originó como una secta judía, los primeros cristianos probablemente modificaron el diseño de las catacumbas judías precisamente para su uso propio. Hay 5 catacumbas judías que se han identificado alrededor de la ciudad de Roma. En la vía Nomentana, cerca de la vía Torlonia, en la vía Lavicana, fuera de la Porta Maggiore, en la vía Appia Pignatelli,
más cerca de la ciudad que las catacumbas cristianas, en la vía Apia, conocida como vía Cimarra, y en la vía Ostiensis, en Monteverde. La catacumba de Monteverde, precisamente, es la más grande, pero también la mayor. Las inscripciones se refieren a esclavos liberados que deben haber sido prisioneros de guerra traídos a Roma por Pompeyo después de su conquista de Judea, como ya lo hemos comentado en el año 63. Las inscripciones en las tumbas mencionan casi una docena de sinagogas, cuyas ubicaciones se pueden estimar porque la gente enterraba a sus muertos en catacumbas cerca de ellos. Tanto las sinagogas como las catacumbas son las que siguen. En la vía Nomentana, la sinagoga de Catacumba. También la sinagoga del Ager y la sinagoga de la Súbura. En la vía Lavicana, la sinagoga no tenía un nombre especial. En la vía Apia Pignatelli, la sinagoga del Campo de Marte. En la vía Apia, la sinagoga de Layas. Y en la vía de Ostiensis hay un gran grupo de sinagogas, que son las de los agripaos, la de los augustiales, la de los hebreos, la vernácula, la de Volumnio, de los tripolitanos también, y por último, la de los calcaresianos. Y aquí entra el tema onomástico, ya que la gran mayoría de los nombres inscritos en ellas contienen elementos latinos o elementos griegos, con solo el 14.5% con elementos semíticos. Nombres de elementos mixtos, como Aurelio Alejandro y Claudius Joses, representan el 13.9% de los nombres. Otro ejemplo de este uso intensivo del griego puede ser encontrado en documentos no judíos, como la epístola de Pablo a los romanos, que contiene 18 personas con nombres griegos, 4 con nombres en latín y únicamente 2 con nombres hebreos. De los 538 nombres en las catacumbas, 438 son nombres de un solo elemento. 285 de los nombres citados son masculinos y 153 son femeninos. Los nombres de elementos dobles representan el 16% de todos ellos. Y el 1.9% son nombres de elementos triples, quedando únicamente apenas cerca del 1% en nombres femeninos. En algunos casos se da tanto un nombre latín o griego como un nombre semítico, como es el caso de Cocotia o Cocosia, dependiendo la pronunciación, que al lado del nombre está escrito también nombrado Yuda. Este es un caso temprano de la práctica de dar a los bebés judíos un nombre hebreo utilizado para ceremonias religiosas y un nombre secular para el uso diario. Los nombres hebreos también pueden haber sido traducidos a su equivalente latino. León sugiere que Dativus y Donatus son traducciones de Natán, Gaudensius e Hilarus de Isaac, Teodato y Teodoro de Jonatán, Justus y Probus de Tzadok, Vitalio, Sósimo y Sóticus de Jaín, Teófilo nuevamente de Jonatán, Irene e Ireneo de Shelomit y de Salomón respectivamente, mientras que Regina de Malcá, Dulcicia y Dulcia de Noemí y Felísima y Félix de Simjá. La práctica romana de nombrar a un niño por sus padres fue seguida en cierta medida por los judíos. Hay 10 casos de un hijo que tiene el nombre de su padre. También hay 2 casos en los que el hijo tiene la versión masculina del nombre de su madre, como es el caso de Petronia y Petronio, Severa y Severo, y 6 casos de una hija con la versión femenina del nombre de su padre. También hubo casos de madre e hija con el mismo nombre. Este difiere de la práctica judía más moderna de no nombrar a un niño para un pariente vivo. Los nombres romanos tenían 3 elementos: el prenomen,
el nomen, propiamente dicho, que es el nombre gentil, y el cognomen, como en el caso de Cayo, Julio, César. En los 4 casos en que un padre y un hijo judíos tenían 2 nombres de estos elementos, el niño tenía el nombre gentil del padre y un cognomen diferente. En el caso individual más grande, Lucius Mesius tuvo 2 hijos, que son Lucius Mesius Constancio y Lucio Mesius Victorinus, mientras que también tuvo 2 hijas, Mesia Lucianis y Lucia o Lucia Mesia Sabatis. Los nombres semíticos se dieron en las formas latinas o griegas: Ania, Aster, Eusabatis, Ioses, Judas, Mniasias, Museus y Sabatius son los nombres hebreos de Ana o Hannah, Esther, Shaftai, Yosef, Judá, Menashe, Moisés y Sabatai, como ya lo habíamos comentado. Los nombres proporcionados a continuación son enumerados por este autor del que hemos comentado, que es Harry León, en Los judíos de la antigua Roma, y que han sido encontrados en una o en más inscripciones de las catacumbas. Son tantos los nombres que simplemente voy a procurar decir algunos porque son centenares de ellos. Pero en fin, son nombres utilizados por judíos. Esto es, en nombres sencillos latinos está el de Abundancius, el de Eliano, Imitador, Clodio, Domnus, Félix, Gaudencius, Germán, Justus, Marinus, Olatlio, Plotio, Rufus, Sociano y también el de Vitalio. En cuanto a nombres sencillos latinos de mujer, podemos citar el de Aquilina, el de Dulcia, Julia, Justa, Petronia, Regina, como ya también lo hemos citado, y el de Vitalis. En cuanto a nombres dobles latinos que eran empleados por judíos, está el de Annius Genialis, el de Celio V, el de Flavio Constancio o el de Junius Justus. En el caso de mujeres, el de Aurelia Celerina, Domicia Felicitas, Flavia Dativa, Mesia Lucianis, Sabina Palma o el de Veturia Paula. Y así podemos hablar también de casos a donde se dan triples nombres, como el de Cayo Furfanio Juliano, el de Lucio Mesio Constancio, el de Lucio Mario, curiosamente, y el de Victorino, el de Mario Victorino, perdón. En el caso de mujeres, hablamos del de Lucía Mesia Sabatis, que ya lo habíamos comentado un poquito antes. Hay nombres masculinos griegos que aparecen en las catacumbas y que son también de judíos, como el de Epigenio, Eufrantículo, el de Eutiques, nombres realmente poco comunes, Pancracio, Rodión, pero también el de, ya citado, el de Teodoro, o el de Teófilo, y también el de Zoticus. Entre los nombres femeninos griegos está el de Doris, el de Epifanía, Eugenia, Eusebio, Hilara, Irene, Melicia, Avión, curiosamente nombre poco común, Triplis y el de Zótice. Así podemos ir concluyendo con nombres triples masculinos, pero ya con la combinación del latín y del griego. Esto es, Atronio Tulio Eusebio, Marco V Alejo o el de Tecius Rufinus Melicius. En el caso de mujeres únicamente se encuentra el de Julia Irene Arista. Y lo que es muy interesante es cuando encontramos elementos semíticos como el de Aurelio Yosés, el de Claudio Yosés o el de Pompeyo Ionata. No son nombres muy frecuentes, pero sí encontramos el elemento semítico. En el caso de las mujeres, aparece con más frecuencia, como el de Apidia Lea, el de Aurelia María, Benedicta María, Fabia Mauria, Flavia María, Ticia Aster, Titinia Ana. Y finalmente, los nombres triples latinos semíticos, como el de Lucio Domicio Abas, o el de una mujer, el de Lucia Mesia Sabitis.
Como ves, Jorge, no son nombres comunes, no son nombres que al día de hoy estemos utilizando los judíos, pero que bien vale recordar que existen antecedentes antropológicos de nombres latinos y griegos que mezclados han formado parte de la cultura judía y que quedan en constancia en las catacumbas romanas. ¿Qué te parece, Jorge? Sin duda sorprendente el programa, esta entrega con estos nombres tan llamativos y que parecen extraídos de alguna película más que de la historia real de los judíos en la diáspora. Muchas gracias por habernos acercado a este fenómeno y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.